Polvo y miseria, aquí estamos hoy, gracias a Jesús, gracias a Dios también por mi esposa, mi amada Beatriz. ¿Cómo estás, preciosa? Amado, gracias a Dios por tu vida y por la obra que hace Jesús en la misma. Gracias a Dios por mi esposo terrenal. Bien, aquí en El Cafeto, en la Ciudad de México. Así es, con un gran café y pues en gran lucha también, por cuanto hay criatura vieja. Jesús no quitó el pecado, perdona culpas, mas el pecado sigue ahí. Y si estamos en el Espíritu viviendo, pues hay victoria si hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Hoy vamos a hablar de un tema que a todo mundo le preocupa, le atañe, le concierne, es el futuro. Todos, sin excepción, nacemos en este mundo ya con la idea de que el futuro hay que asegurarlo, hay que afianzarlo. Y con el tiempo pues nos damos cuenta que esto es una gran falacia, una quimera, algo imposible realmente de llevar a la práctica. O sea, es inviable. ¿Se puede asegurar el futuro como intentamos hacerlo? Bueno, con revelación sabemos que definitivamente no, que eso es imposible. Ahora bien, empezamos justamente a eso, a vivir pensando en el futuro, a veces de una forma anacrónica también, no viviendo y viviendo en el pasado, no disfrutando tu día a día, conforme el Señor nos está revelando que hay que vivirlo. Pero la verdad es que todos los seres humanos queremos asegurar ese futuro, principalmente en lo económico, para que cuando lleguemos a viejos no falte nada, no depender de nadie. Entonces, bueno, empezamos a construir pues esa fantasía dentro de nosotros mismos. ¿Y qué pasa? En lo personal es un agotamiento impresionante el querer construir ese futuro según tus fuerzas, según tus habilidades. Y la verdad es que es una pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo consiste meramente en que no vives tu día a día. El pasado, bueno, ya no hay forma de cómo ya. Este minuto ya pasó, ya no hay forma. Y el futuro, bueno, pues todo está en control de Dios. Justamente como no nos hemos acercado a Dios, queremos controlar absolutamente todo. Y en ese afán, porque es un afán bastante fuerte, nos perdemos de muchas cosas. Pero sobre todo y la principal es de buscar a Dios. Así es, de la tricotomía del tiempo, presente, pasado y futuro, sin duda, este último, el futuro, es el que más causa apremio y preocupación en los seres humanos. El pasado, ya lo has dicho, hecho está, es pretérito, el presente es fugaz y efímero a un grado indescriptible, al grado de que lo dicho ya pasó, pero queda esa fracción del tiempo que conocemos como el futuro, que queda en la incertidumbre total, y de ahí pues la preocupación, la obsesión nuestra por querer asegurarlo, casi arañarlo, en aras de que tengamos una certidumbre de que no va a suceder nada. Es totalmente correcto. Ahora podemos empezar a desmenuzar, por ejemplo, cuando estamos en el mundo, queremos saber imperiosamente qué va a pasar en el futuro. Y como estamos en la idolatría, bueno, pues vamos con chamanes, vamos con adivinadores y que nos lean las cartas y toda esa basura finalmente que abomina el Señor. Entonces, bueno, todavía nos perdemos mucho más, ¿no? Porque no solo nos afanamos en el trabajo para construir ese futuro económico, esa estabilidad, una casa, perro, gato, familia, hijos, colegiaturas, etcétera, sino que además ofendemos grandemente, poderosamente, al ir a consultar ese tipo de cosas para saber qué me depara el futuro. Esas son de las grandes abominaciones que creo que la mayoría hemos tenido. Definitivamente, y claro, pues esto es cortocircuito directo con Dios, porque hay una prohibición clarísima a no consultar astrólogos, astros, agoreros, adivinadores, pitonizas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una gran cantidad de miedos se cuelan por medio de esta preocupación malsana, patológica que tenemos por un futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar. Y justamente cuando llegamos a Dios arrepentidos, Él empieza a enseñarnos una de las máximas lecciones, que es vivir día por día, cancelando así el futuro terrenal, no así el eterno, el futuro con Dios,
saliendo de estos cuerpos, pero sí el futuro terrenal para abocarnos a vivir en ese presente permanente, en ese instante que ya no regresa y que estamos viviendo ahora con Dios. No estoy hablando de existencialismo ni de filosofía del instante, sino vivir el instante, el momento con Dios. Pero hemos dicho, amada, que Dios comienza a enseñarnos a vivir por día, y luego por hora, y luego por minuto, y luego por instante, ¿no? Es una enseñanza riquísima. Riquísima, poderosa y descarga absolutamente todo lo que ya te cansaste de cargar, o sea, todo lo que se ha mencionado. Entonces, tú lo has dicho, esposo, incansablemente creo, pero no está por demás recordar que ya no hay agenda para los hijos de Dios, queda cancelada, y la agenda es justamente en ese minuto a minuto, porque pues en cualquier minuto puede terminar todo esto para cualquiera de nosotros. Así es, entonces, pues el llamado es bipartito. Por un lado, a dejar de querer asegurar vanamente el futuro con cosas materiales o con el cultivo del intelecto, de la razón, de la memoria, o también con la preservación del cuerpo, pretendiendo que porque comemos bien y no fumamos o no tomamos o no nos drogamos con las drogas comunes, pues vamos a tener una vejez asegurada, un futuro cierto. Nada de esto es verdad, porque todo está en las manos de Dios y no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Así es, nada en esta vida es garantía. Todo lo garantiza Dios una vez arrepentidos, una vez que reconoces lo pecadores que somos absolutamente todos, y el que puede reconstruir, el que puede transformar tu vida definitivamente es Jesús. Pero si estás en el mundo todavía pensando y desgastándote, de verdad que es una carga que te quita Jesús cuando dice: confía en mí, entrégate a mí, abandónate en mí y Él verá. Entonces, si también piensas vivir largos años o ya estás viendo a ver cuál va a ser tu situación a los 80 años, bueno, pues que el Señor te dé revelación, y que entre menos quieras estar en este mundo, más te acerca a Dios. Así es, y hablamos no solamente de esa preocupación por el futuro a largos años, sino el futuro inmediato. Por ejemplo, hay muchas personas que están preocupadas por mañana, que será viernes, o la semana que entra, o el mes que entra. Eso también entra en esto que estamos hablando. Esa preocupación impide que experimentes el Shabbat, el gozo, la paz y todo el fruto del Espíritu Santo, porque los que conocemos a Dios por revelación sabemos que todo es para bien, que todo absolutamente en cuanto a pruebas y tribulaciones que vivimos tienen el propósito de santificarnos, de acercarnos más a Dios, y que todo está verdaderamente asegurado con Dios. Entonces no tenemos por qué tener ni la más mínima preocupación, a diferencia del mundo, que pues ahí sí los que no conocen a Dios pues necesariamente tienen que estar cultivando o construyendo esta falacia incierta, y pues Jesús mismo lo dijo en el Sermón de la Montaña: no os afanéis por qué habréis de comer, qué habréis de vestir o qué pasará. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, dio la vida por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar absolutamente todas las cosas que necesitamos? Además, pues Él mismo también lo dijo: buscad primeramente el reino y todas las cosas serán añadidas. Dejarás de preocuparte por algo que ni siquiera sabes que va a llegar. Totalmente, así que bueno, la invitación, la verdad, es a que renuncies a seguirte desgastando, porque pues si no lo sabes, o si sí lo sabes, ni tú ni yo tenemos el control absolutamente de nada. No controlamos una respiración, no controlamos absolutamente nada. Entonces es un alivio al alma poderoso poder darle el timón al Señor, que Él conduzca, que Él haga lo que tenga que hacer. Y bueno, pues si no llegamos a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, bueno, pues hasta ahí llegó tu futuro, igual que el mío. Así es. Entonces, mejor vive el presente, pero con Yeshua, y deja de futuriar, de futurizar, y abócate a este instante que Dios nos da, porque hoy mismo puede ser el último, y entonces vas a poder experimentar la paz y la seguridad que implica tener toda tu vida puesta en la roca angular, que es Jesús.
Así es un ejercicio poderoso de confianza que solamente viene por la gracia de Dios. Recordemos que nosotros no podemos absolutamente nada solos. Y bueno, cuando llega ese reconocimiento absoluto y genuino, entonces vivimos en gran gozo cuando ni todo el dinero, ni todo lo acumulado, ni riquezas, ni seguros de cualquier aseguradora mundana te puede dar. Eso es insultar a Dios, definitivamente. Así que bueno, pues es esa invitación. Así es, entonces pues deja de pretender que tu seguro de vida o de gastos médicos te asegura tu vida o la de tus hijos, nada de esto es fiable, todo esto es necedad, quiero decir confiar en estas cosas y deja de ver tu pasado, porque el que ve el pasado pues atrapado queda entre otras cosas en la melancolía, en la nostalgia y esto te lleva a la depresión. Y aquellos que están viviendo en el futuro, proyectados a un futuro incierto, pues también quedan atrapados en esas falacias que ellos mismos pues inventan o se las compran al diablo. Vive el presente con Yeshua cada instante y estarás pleno, pleno del gozo. Así es, date la oportunidad y acércate a Jesús para que realmente sepas de lo que hemos estado hablando. Gracias a Jesús por este día, estos minutos, por esta conversación y gracias por mi esposo, Elías. Amén, amado. Entonces, bueno, pues por mi parte, polvo y miseria. Y maldad. Hasta la próxima.